Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar lo que corresponde a comprender recursos retóricos de la argumentación y que van a servir muy profusamente para la lectura que usted tiene que realizar con el libro El consumo me consume. Mientras yo les presento y les explico más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy, necesito que me responda por favor en el chat cómo se siente, ¿bien? Del 1, lo más excelente del mundo, hasta el 5, muy horrible, que algo pasó, y también me puede contar por interno, solamente si usted así lo quiere. ¿Bien? Así que bien, comienzo a explicarles un poco lo que vamos a hacer el día de hoy mientras usted me va respondiendo. ¿Tenemos que hacer ese trabajo? Claramente que sí. Voy a dar tiempo para eso igual, pero necesito que tenga ojo con ciertos recursos que usted vio hace mucho, mucho tiempo, estoy hablando de primero medio, y que no debo olvidar en este momento porque los va a enfrentar sí o sí. ¿Ya? Bien, esos recursos constan por lo menos de siete tipos de... Voy a empezar a mostrar inmediatamente. 7 tipos de retórica, por así decirlo, que va a afectar la argumentación. Ya, comienzo a ver sus respuestas inmediatamente. Creo que la gran mayoría me dice que se siente más o menos. Ya, con mayor razón entonces esta clase... oiga, ¿y esto es como algo masivo por lo que me están diciendo por interno? Bueno, imagino que por el tema de la cuarentena estamos todos teniendo problemas a nivel familiar o algo por el estilo. Ya, de todas maneras, nuevamente no se preocupe, por lo menos en mi asignatura estamos dando los plazos más de una semana, para que así, si usted necesita algún día desconectarse de todo lo que sea el colegio, lo va a poder hacer, por lo menos en mi asignatura. ¿Ya? Ya, mira. Respecto a la argumentación, cuando yo quiero convencer o persuadir a otra persona, voy a utilizar ciertos recursos, es decir, ciertas estrategias casi, para lograr mi cometido. Para yo realmente llegar a ese punto, tengo que tener muy claro algo que dijimos en la clase pasada, y es, sobre todo, entender por qué voy a iniciar ese diálogo, por qué voy a iniciar esa discusión con otra persona. Cuando yo tengo claro eso, voy a comenzar a actuar y voy a comenzar a utilizar una cantidad de recursos disponibles para poder lograr mi cometido, que en este caso sería persuadir o hacer cambiar de opinión a otra persona. En este caso en específico, vamos a ver, tal como les dije, 7 tipos de recursos que usted puede utilizar. Pero antes de eso, necesito recordarle lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer establecimos que usted va a leer el libro El consumo me consume, pero de la forma más comprensiva posible. Es decir, va a aplicar las etapas de la lectura, y para aplicar las etapas de la lectura, sí o sí va a significar que va a utilizar, por ejemplo, el durante la lectura, con estas estrategias que le voy a decir a continuación para que las tengan en cuenta, el antes de la lectura, entendiendo quién y por qué es tan importante esta persona de la cual estamos hablando en el libro, de Thomas Moulian, y finalmente el después de la lectura, que es el organizador gráfico que yo desde ya le estoy pidiendo. Ya, solamente como recordatorio entonces, y de todas maneras lo dejé escrito en la publicación del día de hoy, para que usted no olvide en qué estamos trabajando. Eran 3 pasos principales. Número 1, y recuérdelo por favor, cuando usted vaya leyendo el libro, inmediatamente termina de leer un capítulo y usted rescata al instante cuál era la idea central, qué era lo que le intentaban explicar en ese capítulo. Y todo eso lo va registrando inmediatamente en un cuaderno. ¿Bien? Esa es la idea, que en tiempo real usted vaya creando su material, vaya aplicando todo lo de esta asignatura al mismo tiempo, porque si no se ha dado cuenta, y aparte de eso, ya está practicando una forma real de estudio que va a finalmente aplicar en su educación superior. ¿Bien? Así que nuevamente, punto número 1, recuerde, cuando vaya leyendo, usted termina un capítulo e inmediatamente lo escribe. ¿Bien? Número 2, con toda esa información que va a recolectar en el punto número 1, usted va a estar dispuesto y dispuesta, como ya tiene una sinopsis de cada capítulo, de poder crear un mapa mental. Un mapa mental, es decir, que usted coloca las ideas tal cual. No tiene que colocar conceptos, sino que tiene que colocar ideas completas y mezclar con conceptos si así lo quiere. Entonces, el organizador gráfico por lo menos va a estar un 70% listo, porque la información central ya la obtuvo en el punto 1.
Usted solamente lo va a reordenar para darle sentido y colocar líneas para conectar las ideas, y nada más que eso. Y finalmente, como número 3, cuando usted termine todo este proceso, yo voy a pedir sí o sí que usted me explique cuál es su opinión frente a este tema, respecto al consumo me consume y especialmente en nuestro país. Si usted está de acuerdo con la postura del autor o no. ¿Cómo yo voy a reconocer la postura del autor? Pues bien, gracias también al punto número 1, porque en el punto número 1 me voy a preocupar nuevamente de reconocer cuál es la idea central. ¿Bien? Ya, entonces, cuando yo reconozco esa postura personal, gracias a toda la sinopsis que voy a realizar por capítulo, voy a ser capaz de, nuevamente, pensar si yo estoy de acuerdo o no. Y nuevamente, puedo estar muy de acuerdo con algo, pero tenga cuidado porque también necesito investigar quién es este personaje que nos está presentando esta opinión. Posiblemente cuando usted lea sobre él, tal vez no le guste, o tal vez sí, pero tiene que vivir todo ese proceso, que son las etapas de la lectura. ¿Bien? Si usted aplica las etapas de la lectura, usted ya tiene por lo menos una buena parte de la evaluación lista. Y yo le entrego el día viernes. Así que todo el tiempo que sobre de esta clase, usted lo va a utilizar para esto. Recuerde que cada capítulo, la gran mayoría, solamente consiste en 3 planas, a lo más 4 planas, de este librito chiquitito que les mostré, que era del tamaño de mi mano diminuta. Pues bien, durante ese poco periodo de tiempo, antes de que tengan la otra asignatura, van a poder alcanzar a avanzar. Ya, cualquier tipo de duda, me avisan por favor. El día de hoy vamos entonces a profundizar en estos recursos retóricos, que son 7, y toda la información yo se las voy a dejar a su disposición en la plataforma. Nuevamente, y esto es algo solamente de mi asignatura, yo le pido por favor que usted guarde la información, que la guarde en una carpeta, que la descargue como usted quiera, pero que sepa dónde está. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted comienza a traspasar toda la materia de todos los PowerPoint, va a perder tiempo. Yo necesito solamente que lo guarde y usted sepa dónde está. E inclusive también puede imprimir todo esto, solamente imprimirlo en blanco y negro y tenerlo guardado para poder repasar cuando sea necesario, como usted quiera. Pero no pierda tiempo en mi asignatura pasando el limpio porque yo el PPT ya se lo entregué. Es necesario que haga segundos pasos. Así que eso. En la presentación PowerPoint dice entonces, escríbelo en tu cuaderno, pero usted ya sabe que podemos llegar a ese acuerdo final. Es decir, que usted realmente no esté haciendo. ¿Bien? Ya. Entonces, yo quiero convencer a otra persona, quiero persuadirla respecto a mi punto de vista. Quiero que esta persona cambie de opinión. Esto, todo lo que vamos a ver a continuación, usted lo utiliza en su día a día. Siempre lo ha hecho así, solamente que lo más posible es que no sepa los nombres exactos de cada recurso. Entonces, lo vamos a ver ahora y el día viernes también lo vamos a volver a repasar en caso que sea necesario. Bien, son 7 tipos entonces que usted utiliza incluso discutiendo con gente cercana. Puede ser su familia, puede ser sus amistades. Y nuevamente, discutir no lo vemos como algo negativo, lo vemos como el intercambio de ideas. Entonces, vamos revisando. Especialmente los textos argumentativos, como los ensayos, por ejemplo, el que usted está leyendo en este momento con el consumo me consume, nos van a entregar cierto tipo de elementos importantes que usted tiene que considerar. Primero que todo, y vaya viendo la pantalla con las cosas que voy a ir marcando. Primero que todo, y como usted bien sabe, en un texto argumentativo entonces, yo primero que todo voy a entregar argumentos racionales. ¿Bien? Argumentos racionales para que la otra persona me comprenda. Con argumentos también me refiero a los contraargumentos. Todo va en conjunto. Todas las garantías que yo pueda entregar para defender mi tesis. Además de eso, esta autora o autora me puede persuadir emocionalmente, que es algo que vamos a ver especialmente en lenguaje común por si acaso. Es decir, que esta persona intente hacerme conectar con su punto de vista, pero desde la emoción. Que me diga ciertos elementos, ciertas historias personales, ciertos testimonios que provoquen que yo conecte, que yo me emocione y por lo tanto quiera defender esa causa. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la Teletón
en nuestro país siempre intenta persuadir emocionalmente. Pone música triste, lleva a personas a dar su propio testimonio en la institución, que siempre la mayoría del tiempo son historias difíciles. Muestran directamente personas llorando en pantalla, la gran cantidad de horas que están transmitiendo. Entonces con eso usted lo persuade, lo hace cambiar de opinión y lo incita a depositar dinero. Todo eso en forma emocional. ¿Bien? Y finalmente, como número 3, en una argumentación, cuando me intentan convencer o persuadir, no solamente me van a persuadir entonces, algo que vamos a profundizar en el lenguaje común, racionalmente, no solo emocionalmente también, sino que también se van a utilizar estos 7 recursos retóricos que vamos a presentar a continuación. Ya, los 7 son los siguientes entonces. Uso de anécdotas, preguntas retóricas, apelar al destinatario, figuras retóricas, en este caso las literarias, que usted más de alguna va a recordar, la ironía, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas. Son 7 elementos que nuevamente usted utiliza en su día a día para discutir con alguien, para entrar en conversación sobre un punto de vista y que ahora vamos a ver a un 100%, y ahora sí, en un 100% teóricamente cómo los puede utilizar. ¿Bien? Y ojo con esto nuevamente, a la gente que se acaba de unir, ahí en pantalla dice, escríbelo en tu cuaderno, pero usted ya sabe, este PowerPoint lo hago llegar a usted y usted con tal que lo guarde, a mí me basta. No es necesario que esté escribiendo toda la información necesariamente o que esté escribiendo en este momento lo más apurado posible. Yo necesito realmente que usted entienda la materia. Ya, vamos revisando, vamos revisando. Nuevamente, estos 7 tipos de argumentación ustedes lo utilizan incluso hasta sin saberlo. Son cosas que usted revisó en primero medio, pero que vamos a reforzar el día de hoy. Ya, vamos revisando. Cuando yo quiero lograr que una persona cambie de opinión, quiero persuadirla, quiero lograr entonces que el otro considere mi punto de vista, yo puedo realizar algo conocido como utilizar anécdotas. Pueden ser personales o ajenas. Es decir, yo voy a utilizar situaciones vividas, es decir, situaciones reales, solamente para poder ejemplificar, apoyar o inclusive introducir una idea. ¿Bien? Usted se va a enfrentar mucho a esto. Por ejemplo, una persona que lo intente convencer a usted de que no salga durante la cuarentena. Si una persona me quiere convencer de eso, posiblemente utilice una anécdota y me cuente. Sería incorrecto salir durante la cuarentena porque yo tengo un familiar que le pasó esto. Porque yo, por ejemplo, me contagié de COVID, porque yo viví tal situación. El uso de anécdotas entonces va a provocar que usted conecte con la emoción, que usted empatice. Y cuando usted empatiza con la otra persona porque le está contando algo muy, muy personal, claramente que va a finalmente persuadirlo y usted va a seguir lo que está diciendo esta persona. Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Por ejemplo, otro ejemplo posible. Usted necesita, o usted está en la postura personal de no enviar ninguna tarea. Y se lo dice a su mejor amigo o mejor amiga del curso. Yo no voy a mandar, y le dice tal cual, yo no voy a mandar ninguna cuestión, porque estoy cansado, porque no me escuchan, porque aquí, porque allá. Entonces puede venir su misma compañera y su mismo compañero que lo está escuchando y decirle, no hagas eso porque cuando yo lo viví, cuando yo intenté hacerlo, inmediatamente llamaron a mi casa para acusarme. ¿Bien? Es decir, quiero convencer a la otra persona para que se comporte de cierta forma, para que cambie de opinión, por ejemplo, o también para ejemplificar lo que yo estoy defendiendo. ¿Ya? Eso corresponde al uso de anécdotas personales o ajenas. Ya, y tal como aparece ahí, serían todas las situaciones vividas, es decir, cuando yo tengo una postura, primero tengo claro, yo quiero defender, por ejemplo, yo como profesora, yo quiero defender que mis estudiantes sí envíen las cosas a tiempo. Esa es mi postura personal. Mi postura personal es que las cosas se envíen dentro de las fechas de entrega. Entonces, puedo explicar una situación real que viví como profesora
donde puedo contarles a ustedes que todas las personas que no enviaron las cosas en la fecha de entrega, se les llama directamente a la casa. Y yo viví eso, y me pidieron la información, o yo hice la llamada. Es decir, estoy contando una situación real para que las personas finalmente se persuadan y se hagan parte de mi postura personal. Y también entiendan las cosas como yo las estoy explicando. Es decir, luego de escuchar eso van a decir, ya, entonces defiendo también la postura de la profe Yasmín y también voy a enviar las cosas cuando corresponda, según lo que me está diciendo. ¿Bien? Ya, sigamos. También, y esto usted posiblemente lo vive mucho cuando lo retan en la casa, posiblemente, ya ha conocido las preguntas retóricas. Y con preguntas retóricas nos referimos a lo siguiente. Son preguntas que, tal como aparece ahí, no buscan ser respondidas, solamente quieren promover la reflexión de la persona. Promover la reflexión o reforzar un argumento, por lo tanto, del emisor. Ojo con esto, porque nuevamente, como le dije, usted lo vive mucho cuando lo retan en la casa. Cuando les hacen preguntas tramposas que usted no puede responder de vuelta. Por ejemplo, a usted le piden hacer algo en la casa y usted no lo hace. No sé, por ejemplo, lavar la loza. Y su mamá le pregunta, o el familiar con la persona, o finalmente la persona con la que usted está viviendo, llega y le pregunta si es necesario que ella o esta persona le lave la loza todos los días para que usted entienda. Cuando le realiza esa pregunta, no está esperando una respuesta de vuelta, y si usted responde de vuelta, posiblemente lo reten el doble. El tema de las preguntas retóricas es que yo genero una pregunta y solamente con eso estoy fomentando que la otra persona piense. Que la otra persona piense, o yo reforzar mi propia tesis, mi propia postura. Por ejemplo, mi enojo. Yo quiero reforzar mi enojo, entonces hago una pregunta a todo el resto del curso sin esperar una respuesta, solamente para promover que ustedes piensen sobre una situación. Ya, deme ejemplos reales de preguntas retóricas. ¿Cuándo a usted le han hecho una pregunta retórica que usted no puede responder? O que incluso se muerde la lengua con tal de no responder, por ejemplo, en su casa. Piensen, ejemplos de preguntas retóricas, ejemplos reales. Ya, acá, y bueno, suena un poco fuerte, pero también pasa eso, por ejemplo, cuando usted hace algo no en, por ejemplo, los parámetros que se lo están pidiendo y le preguntan, ¿eres tonta acaso? ¿O eres tonto acaso? Ya, suena súper fuerte, pero esa persona no está esperando que usted le responda de vuelta como, no, no lo soy. No está esperando una respuesta de vuelta, solamente quiere reforzar que usted faltó en la realización correcta de algo. Es decir, reforzar su propio argumento. Ya, acá hay una pregunta súper buena, qué bueno que lo menciona porque es muy común en las casas. Ya, y esto puede ser un reto que tal vez ustedes lo han dicho ya en su vida personal. Leo, ¿tengo que llegar yo a hacer todas las cosas de esta casa y presionarlos para que trabajen y se levanten? Ya, cuando su familiar le pregunta eso, cuando le dice, ¿tengo que yo hacer todo caso en esta casa? No está esperando que usted le responda con un sí o con un no. Solamente quiere reforzar que está ofendida y que por lo tanto su tesis es que nadie en la casa hace algo. Y solamente con esa pregunta lo quiere reforzar. Por un lado lo quiere reforzar y por otro lado quiere que las personas que viven en ese lugar reflexionen al respecto. Ya, veo que hasta el momento se está entendiendo entonces. Son elementos que usted en la vida real siempre utiliza o han utilizado con usted. Solamente que ahora va a entender que esto tiene una finalidad muy específica y que tiene nombres muy específicos igual. Otro es la apelación al destinatario. Es decir, yo quiero llamar la atención, de hecho por ahí me dicen, yo uso casi todos. Ya, las preguntas sarcásticas vienen después por si acaso, porque el sarcasmo y la ironía, que no son lo mismo, vienen después.
También lo puedo utilizar a propósito para argumentar. No sé si es la mejor forma de argumentación, que uno utilice la ironía, por ejemplo, pero que es una herramienta, y posiblemente lo utilizan en su día a día. Ya, apelación al destinatario. Es decir, yo nuevamente quiero llamar la atención sobre algo. ¿Bien? Por ejemplo, cuando el autor nos dice en ese mismo texto, ¿por qué podría ser importante esto? Es lo mismo que yo hago con ustedes en las clases. Cuando yo voy a explicar algo y les pregunto, ¿realmente será necesario esto? ¿Realmente generará un impacto, por ejemplo, en los medios de comunicación masiva en el control de masas? Ya, yo hago esa pregunta y yo ni siquiera doy el espacio para que usted responda, yo avanzo nomás. Es decir, estoy apelando directamente a usted. No es una pregunta retórica, ojo con eso. Yo estoy apelando directamente a usted porque quiero llamar su atención. Cuando yo logro, por ejemplo, hacer un comentario de ese tipo, con ese tono de voz, lo que yo quiero es que usted se conecte con lo que estoy hablando y que note el cambio de temática dentro de la clase. Por ejemplo, si hago ese comentario para poder captar su atención y digo, realmente, de hecho esto también lo hago en la descripción de cada clase, cuando coloco el mensajito debajo del objetivo, que le digo, el día de hoy vamos a ver X cosa. ¿Vas a ser capaz realmente de lograrlo? Ya, veámoslo a continuación. Cuando yo hago eso, estoy apelándole a usted directamente. No espero una respuesta de vuelta claramente, eso es la retórica, sino que lo que estoy buscando es solamente captar su atención y que usted quede metido o metida en ese tema. Bien, también es algo que usted se va a enfrentar mucho en los textos argumentativos. Por ejemplo, como en el libro El consumo me consume. Y finalmente las figuras retóricas, como primera parte de esto, porque las figuras retóricas son las que usted suele conocer, tanto como la metáfora, la comparación, la personificación, es decir, todo lo que se emplea en el género lírico. Obviamente esto es para dar entonces énfasis, para comparar y sobre todo para manifestar mis propias emociones. Y utilizar una figura retórica para decir que, por ejemplo, las clases de lenguaje van a ser una luz en su camino para poder resolver esa prueba PTU. Cuando yo digo eso de una luz en su camino, no es que realmente mi asignatura sea una luz y haya un faro en Curacaví que dice luz de la asignatura Lengua y Literatura, profe Yasmín. No, yo simplemente estoy haciendo una figura retórica, una figura literaria para poder expresar la emoción frente a un tema. Y ahí usted va a encontrar de todo, personas que hacen comparaciones, por ejemplo, tal como dijeron por ahí por interno, pues sí, las comparaciones también juegan dentro de estos recursos de la argumentación. Está también la personificación, es decir, que yo dé cualidades a objetos que realmente, cualidades de ser vivo a objetos que no tienen esa cualidad realmente. Por ejemplo, decir que los argumentos de la otra persona son tan útiles como una botella sin agua, y yo con eso no estoy diciendo directamente a la otra persona que es un inútil o que la persona está argumentando incorrectamente, sino que finalmente utilizo una figura literaria para demostrar que lo que me están diciendo no tiene ningún tipo de utilidad o de razón de ser. ¿Bien? Ya, cualquier tipo de duda me van diciendo, por favor. Estas son las 4 primeras que yo puedo utilizar. Uso de anécdotas, nuevamente, todo lo que corresponda a situaciones reales para conectar con mi interlocutor. Puedo ejemplificar con una situación real y así reforzar mi postura. Puedo también apoyarla de esa forma y sobre todo introducirla. Por ejemplo, hay textos que parten desde una experiencia personal. Nuevamente, por ejemplo, antes de hablarme sobre el COVID, primero parten diciéndome su propia experiencia con viviendo la enfermedad. Y luego recién me dicen por qué el COVID podría ser algo peligroso si no me cuido. Ya, por ejemplo, me dan un ejemplo muy real, no sé. Cuando alguien dice, soy más tonta, no sé, eres tonta como un globo, por ejemplo, ya, eso vendría siendo una comparación y claramente que sería también una expresión retórica porque no está esperando una respuesta de vuelta. Es solamente para reforzar la propia idea
de esta autora o autora. Ya, también están las preguntas retóricas, nuevamente estas preguntas que no esperan ser respondidas, sino que solamente están entre medio del texto, entre medio del discurso, para que usted reflexione o piense al respecto. Nada más que eso. También la apelación al destinatario, directamente se dirigen a usted, por ejemplo, hasta con signos de exclamación. Tú de ahora en adelante te vas a colocar las pilas luego de leer este texto con todas las claves para tener una buena estrategia de comprensión lectora. Si yo le digo todo eso a usted, más encima mirando a la cámara, yo estoy apelando al destinatario. Es decir, quiero llamar su atención, quiero captarlo para que se concentre que a continuación viene información muy relevante, información muy importante para usted. Y finalmente también tengo las figuras literarias que usted conoce, metáfora, hiperbatón, hipérbole, comparación, personificación, todas las que usted suele conocer, que ha aprendido desde la educación básica y que finalmente son para manifestar nuestras emociones, para crear comparaciones y para dar énfasis a nuestra argumentación. Ya, ahora pasemos a otras que pueden sonar un poco más difíciles y acá necesito su concentración. Ya, con lo que acabo de decir, ¿qué tipo de recurso utilicé? Con lo que acabo de decir. A continuación vienen unas un poco más difíciles y que necesito su concentración. ¿Qué recurso de retórico estoy utilizando? De los 4 que hemos visto hasta ahora. Utilicé una figura literaria, apelé al destinatario, utilicé una pregunta retórica o utilicé una anécdota personal. Ya, muy bien, apelé al destinatario. ¿Se da cuenta? Esto lo utilizamos en nuestro día a día. Simplemente que no le colocamos el nombre que corresponde. Entonces ya, acabo de hacer una apelación al destinatario. Generé entonces toda la captación de su atención para que usted ya sepa que ahora viene una información importante. Ya, sigamos entonces. Por lo menos los 4 primeros quedaron súper comprendidos. Pasemos ahora a los que pueden ser un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más difíciles y que yo sé que son los que más utilizan en realidad. Ya, vamos revisando entonces. Ahora sí, entramos con la ironía, que no es lo mismo que el sarcasmo. En el caso de la ironía, entonces, yo quiero dar a entender algo distinto a lo que digo explícitamente. ¿Bien? Es decir, lo que yo quiero hacer es criticar disimuladamente a alguien. Para eso sirve la ironía. Yo quiero criticar una situación o finalmente una persona o un punto de vista, pero disimuladamente. Es decir, yo no quiero ofender a la otra persona, pero al mismo tiempo quiero dar a entender que realmente se está equivocando con su postura. Ya, por ejemplo, decir que un niño que se porta extremadamente mal es un angelito, y de hecho yo lo digo, y también lo doy a entender con mi comunicación no verbal y con mi tono de voz. Y con eso provoco que la crítica esté ahí, esté contra este niño, pero yo no la digo directamente porque, claro, socialmente se vería súper feo que yo criticara directamente. ¿Bien? Acá está la diferencia que yo necesito que tenga en cuenta. En la ironía, yo solamente quiero dar a entender algo distinto de lo que estoy diciendo. Y la otra persona tiene que descubrir esa ironía. En comparación, y acá lo vamos a marcar bien, en comparación al sarcasmo. Porque el sarcasmo, por otro lado, es cuando yo tengo la intención de burlarme. De burlarme e insultar directamente. Por un lado, entonces, voy a ir marcando para que quede más claro. Por un lado, yo simplemente quiero dar a entender Por un lado, yo solamente quiero dar a entender algo distinto, es decir, lo que quiero es hacer una crítica disimulada, pero el sarcasmo va más allá. El sarcasmo es derechamente querer burlarme de la situación. ¿Bien? Ya, piensa en su vida personal. ¿Ha utilizado el sarcasmo con alguien? Dígame o sí o sí no. ¿Ha logrado aplicarlo con alguien? ¿Burlarse o insultar a otra persona? ¿Hacer esta crítica disimulada, pero ya para destruir? Ya, y tal como me dicen por interno, es por eso que el sarcasmo es tan evidente. Es más evidente que la crítica disimulada, que en este caso sería la ironía.
En la ironía, nuevamente, yo entonces puedo transformarlo, puedo esta crítica disimulada solamente entregarla en la forma, entre comillas, más neutral posible para que la persona tenga que descubrirlo, pero en el caso del sarcasmo, yo ya soy evidente con eso y yo quiero que realmente toda la gente se esté dando cuenta que yo me estoy burlando de la persona. Ya, y por ahí, claro, me decían que confundían ambas cosas. Claro, no son realmente lo mismo. Ya, por ahí también me dicen, no lo uso en trabajos porque considero que no es tan entendible. Ya, muy bien. Y sobre todo hace perder la importancia de los argumentos. Ya, y ojo con esto. En la ironía, yo necesito que usted lo utilice solamente si se maneja con eso. Solamente si tiene un manejo suficiente de esto. ¿Bien? Porque si usted no tiene un manejo suficiente, lo único que va a entender la gente es que usted es una persona desubicada, que se está burlando del resto y que por lo tanto se está saliendo del foco de la conversación. Manejar la ironía y manejar el sarcasmo es algo muy difícil de lograr. Y, bueno, por ahí me preguntan, ejemplos de sarcasmo, ya yo lo utilizo lamentablemente en forma constante, así que más de alguno conocerán por mi culpa. Ya, chiquillos y chiquillas, usted tiene una clase ahora con otra asignatura, así que todo esto vamos a reforzarlo y repasarlo el día viernes que tenemos clase en la mañana, ¿ya? Antes de revisar la pauta del libro. Ya, eso. Vayan a su próxima clase para que no se retrasen. Nos vemos. Adiós.